CDEP 2021-112M, Quito, Distrito Metropolitano, el 16 de julio del 2021, para señora abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, informe no vinculante de la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. De mi consideración, por disposición del señor asambleísta Daniel Novoa Sin, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito remitir el informe no vinculante de la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República respecto a los artículos 46, 56, 57b, 58b y 169 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fue motivo del dictamen número 321 OP 21 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador el 30 de junio a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración y estima, atentamente, Magíster Jaime Raumir Pozo Chamorro, secretario relator. Objeto. El presente informe tiene por objeto conocer y analizar la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República respecto de los artículos 46, 56, 57b, 58b y 169 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el marco del dictamen número 321 OP 21 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador el 30 de junio del 2021 por parte de los y las asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, con el fin de ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 de la Constitución de la República del Ecuador y 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Antecedentes, detalle que será parte del acta de la sesión. Base legal para la elaboración del informe no vinculante. La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de manera clara establecen el procedimiento a seguir respecto del tratamiento de las objeciones parciales o totales por inconstitucionalidad remitidas a la Asamblea Nacional de parte del Presidente Constitucional de la República. Para el caso del tratamiento de la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se han considerado los siguientes aspectos de carácter constitucional, legal y reglamentario. Constitución de la República del Ecuador, artículos 137, 139, artículo 438. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 64 de la objeción al proyecto de ley. Artículo 65, objeción por inconstitucionalidad. 3.3, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 131, trámite. Artículo 132, efectos de la sentencia de la Corte Constitucional. Plazos del trámite. Será parte de la acta de la presente sesión. Análisis, razonamiento y consideraciones respecto de la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el dictamen emitido por la Corte Constitucional. De la inconstitucionalidad del artículo 46, que agrega un artículo 62.a, el cual obliga a que las plataformas tecnológicas de servicios de transporte sean exclusivamente de propiedad de las operadoras de transporte. Argumentos expuestos por el Presidente de la República. La obligación impuesta a las plataformas tecnológicas o aplicaciones móviles de servicio de transportes de cualquier tipo de pertenecer a operadoras de transporte con título habilitante vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas. Artículo 66.15 de la Constitución. La restricción es irrazonable y elimina sustitutos competitivos a las operadoras tradicionales de transporte. La norma limita legalmente, sin motivación técnica, las fuerzas de la oferta y demanda de los servicios de transporte en el contexto de digitalización acelerado por la pandemia. La norma restringe irrazonablemente el derecho a la propiedad sobre plataformas a aplicaciones digitales que pertenecen a grandes empresas y a microemprendimientos. El otorgar exclusividad sobre las plataformas viola la libertad de desarrollo de software
puede ser usufructuado sin limitar el derecho de la persona poseedora de las plataformas. La norma limita las opciones de transporte de las personas usuarias y el derecho al trabajo de quienes ofertan servicios mediante las plataformas. Estos mercados de doble lado no han sido analizados. Estos servicios han permitido sobrevivir a muchas personas en el contexto actual del desempleo. Argumentos expuestos de parte de la Asamblea Nacional. El artículo 40 del proyecto 56 de la ley establece que el servicio público lo debe ofrecer el Estado u operadoras legalmente constituidas sobre la base de informes técnicos de necesidades y con base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La propuesta de regular las plataformas digitales como herramientas para la optimización de transporte es parte concordante de las normas que regulan la materia. La regulación normativa no vulnera el derecho de las personas a desarrollar actividades económicas, la planificación, regulación y control del tránsito y las competencias para otorgar títulos habilitantes están reguladas ya por normas actuales. Los derechos y garantías de choferes profesionales y trabajadores de las operadoras de transporte como de los usuarios siempre se observaron. La operación de un servicio público debe cumplir con las normas vigentes y la regulación garantiza los parámetros de seguridad, medio ambiente, mecanismos, entre otros, y debe respetar los derechos de los consumidores. La Agencia Nacional debe controlar de manera eficaz el cumplimiento de parámetros para brindar un servicio con condiciones óptimas para la ciudadanía. Es un imperativo que el servicio de transporte debe ser prestado por operadoras debidamente autorizadas y no puede excluirse de regulación a las plataformas digitales que prestan servicios de transporte público, que también deben ser controlados por el órgano competente. Argumentos expuestos en el dictamen de la Corte Constitucional. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de contratación, el derecho al trabajo, que es fuente de realización personal y base de la economía, y el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Los argumentos de la Presidencia, párrafo 10, se basan en la limitación sin motivación a los derechos constitucionales alegados en un contexto de desempleo y que además afectan a las personas consumidoras. Por su parte, la Asamblea, párrafo 11, sostiene que la regulación de los derechos es necesaria para garantizar parámetros de seguridad, medioambientales, mecánicos y otras para brindar un servicio óptimo a la ciudadanía. La Corte ha afirmado que los derechos no son absolutos. La afirmación se aplica para los derechos de libertad, de contratación y a desarrollar actividades económicas vinculadas con el trabajo. La regulación de los derechos está permitida en la Constitución, debe ser razonable y estar condicionada a no impedir el ejercicio del derecho o a evitar que los derechos obstaculicen el ejercicio de otros derechos. La falta de regulación podría ocasionar, por ejemplo, distorsiones en el mercado y provocar cuestiones tales como monopolios u oligopolios. También podría generar situaciones de precariedad laboral o explotación de quienes prestan servicios. Desde la perspectiva de las personas consumidoras, podría dejar una actividad sin control y se podría perjudicar la prestación de servicios públicos de óptima calidad. La norma objetada establece una regulación que ha sido debidamente justificada por la Asamblea, para asegurar la calidad de los servicios, garantizar los derechos de los choferes y trabajadores mediante el control por parte de la autoridad competente y para adaptar las actividades económicas a los planes locales de desarrollo y ordenamiento territorial. Aunque en efecto el legislador tiene libertad de configuración legislativa, esta facultad no es absoluta, debe atender a los límites fijados en la Constitución. De ahí que cuando establece como una condición necesaria siempre y cuando para la prestación de servicios la pertenencia a operadoras debidamente constituidas, efectivamente la norma aprobada por la Asamblea estaría privilegiando un grupo de interés, operadoras ya constituidas en desmedro de otros operadoras que podrían constituirse. En este sentido, al permitir que los dueños de las plataformas sean únicamente las operadoras debidamente constituidas, se está favoreciendo a los que ya existen en perjuicio de las operaciones que podrían constituirse posteriormente. Por tanto, las libertades de contratación se verían afectadas de forma injustificada. Por otro lado, cuando las normas establecen y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, está asimilando a las plataformas digitales a un servicio de transporte. Si bien la plataforma optimiza la gestión del transporte, la regulación no puede ser igual que una empresa o servicio de transporte.
De ahí que la remisión a los requisitos propios establecidos en la ley podría afectar y hasta restringir los derechos de quienes desarrollan o administran las plataformas. Por ejemplo, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, por regla general, los desarrolladores de las plataformas conservan los derechos morales y, salvo disposición contractual en contrario, los derechos patrimoniales sobre el software. Sin embargo, la regulación es necesaria y tiene que ser debatida de forma adecuada, tanto a nivel local como nacional. La Corte considera que las plataformas que optimizan el transporte deben asegurar las condiciones mínimas ambientales de calidad y seguridad. La determinación de estas condiciones mínimas debe establecerse de forma participativa y deliberativa, como dispone el artículo 85 de la Constitución, a nivel local y nacional. Tales mecanismos podrían incluir, por ejemplo, mesas de diálogo lideradas por el ente rector del transporte, entre otros actores que participan o tienen interés en este sector. Por las razones expuestas, la Corte declara que permitir el funcionamiento de plataformas digitales siempre que pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y que cumplan con los requisitos mínimos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la frase pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, que consta en el texto del artículo 46 del proyecto y que se agrega como artículo 62.a a la ley, contraviene el derecho a la libertad de contratación relacionada con el derecho al trabajo y por tanto procede la objeción constitucional. La Asamblea Nacional deberá realizar las adecuaciones necesarias conforme lo analizado en este dictamen. Argumento de la Comisión. La Comisión recomienda acatar el dictamen emitido por la Corte Constitucional por ser consistente con los preceptos constitucionales contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que propone al Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente texto. Artículo 46. Sustitúyase el contenido del artículo 62 por el siguiente y agréguese luego del inciso del siguiente artículo 62.a. Artículo 62A, de la regulación y autorización de plataformas digitales. Las plataformas digitales constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre establecido en la presente ley, con excepción del servicio de transporte particular. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias, regularán y autorizarán el funcionamiento de las mismas, siempre y cuando se aseguren las condiciones mínimas ambientales de calidad y seguridad. De la inconstitucionalidad del artículo 56, que crea un nuevo artículo 73.a, la cual impone una prohibición de cesión de acciones o participaciones en las compañías de transporte. Argumentos expuestos por el Presidente de la República. La norma, al imponer una prohibición de cesión de acciones o participaciones en las compañías de transporte, vulnera el derecho de las personas a asociarse libremente con fines económicos, que incluye la libertad de desvinculación. Las restricciones a la libertad de asociación solo deben ser las necesarias en una sociedad democrática. Seguridad nacional, orden público, proteger derechos. Las autoridades públicas no deben intervenir para limitar o entorpecer el ejercicio del derecho a la asociación. La restricción es irrazonable y desproporcionada. La Asamblea no ha justificado la restricción al derecho a la asociación. Argumentos expuestos de parte de la Asamblea Nacional. La norma no es temporalmente indefinida. La regulación está encaminada a evitar una transferencia irregular de los cupos por parte de transportistas. La transportación es un servicio, no un negocio donde el lucro prima, por lo que no se transgrede derecho alguno. La regulación estatal busca que exista una adecuada prestación del servicio. La regulación pretende evitar lesiones a derechos con una adecuada formulación de políticas públicas, como lo señala el artículo 85 de la Constitución. La norma que regula la integración de la utilidad y la relación medios y fines permite la permanencia, estabilidad y crecimiento de los espacios donde la tecnocracia confluya y vaya de la mano con los espacios democráticos y de libre elección, eliminando procesos de comercialización de cupos y posibles monopolios de corrupción. La norma privilegia el interés general al particular. Argumentos expuestos en el dictamen de la Corte Constitucional. La Constitución reconoce el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, y la CADH el derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.
La Presidencia sostiene que la norma establece una restricción que no es justificada y desproporcionada a las personas asociadas y que podrían asociarse. Párrafo 22. La Asamblea, por su parte, sostiene que la norma tiene una limitación temporal. Es para evitar transferencia irregular de cupos, elimina la corrupción en la comercialización de cupos y privilegia el interés general sobre el particular. Párrafo 23. La norma tiene 3 párrafos. En el primero se establece la competencia de la autoridad para establecer el procedimiento y requisitos para la obtención de informes técnicos de factibilidad. El segundo prohíbe por 5 años dejar de ser socio o accionista de la operadora. El tercer inciso prohíbe en el mismo periodo el cambio de socios y accionistas y establece como sanción la reversión del cupo del Estado. La regulación de los derechos de libertad, como se ha afirmado, está permitida por la Constitución. El inciso primero del artículo objetado reafirma las funciones de la autoridad dentro del ámbito de sus competencias y la Corte no encuentra vicios de inconstitucionalidad. El derecho a la asociación implica que una persona puede asociarse o no libre y voluntariamente. El proyecto presentado por la Asamblea limita este derecho al obligar que los socios o accionistas de las operadoras de transporte mantengan esa calidad por 5 años y al prohibir el ingreso de nuevos socios o accionistas durante ese mismo periodo. La Corte debe analizar si esta medida que limita el derecho a la libre asociación supera el test de proporcionalidad. De acuerdo con la ley, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. La Asamblea ha establecido un fin que se considera constitucionalmente válido en la medida en la que constituye uno de los deberes primordiales del Estado, evitar transferencia y corrupción de los cupos, y una responsabilidad de los ciudadanos, por lo que se considera cumplido el primer requisito. En cuanto a la idoneidad, la medida debe permitir el cumplimiento del fin propuesto. Si lo que se pretende es tener control estricto sobre los títulos habilitantes y el control de cupos, una limitación a la libertad de asociación podría ser una medida idónea al evitar corrupción en la transferencia de cupos, en cambios sistemáticos de los socios o accionistas en la integración de las operadoras. En cuanto a la necesidad de entre todas las medidas posibles, se debe adoptar la que menos daño produzca. El mecanismo adoptado no es necesario. Para controlar que esta actividad responda al interés público y se evite la corrupción en la transferencia de cupos, el Estado podría escoger mecanismos menos lesivos al derecho de la asociación, como un mejor control de los documentos habilitantes para la operadora y los documentos que acrediten el ingreso y salida de los socios o accionistas. El proyecto establece un impedimento para que las personas puedan asociarse de acuerdo con su voluntad y sus intereses. La medida no es necesaria. Finalmente, la Constitución ordena que las leyes deben establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones administrativas. Por la proporcionalidad, la sanción no debería ocasionar más lesividad que la propia infracción, aunque la sanción podría tener un fin válido, evitar monopolios, corrupción. En cambio, la reversión administrativa del cupo al Estado por el ejercicio de un derecho, la asociación, no es necesaria como se indicó en el párrafo precedente y lesiona por completo el derecho a la asociación. Por tanto, sin duda alguna es una sanción desproporcionada. La revisión administrativa del cupo implica que la operadora pierda toda la facultad de entregar el servicio de transporte. Por lo expuesto, la Corte declara que procede la objeción parcial por inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 56 del proyecto, que crea el artículo 73.a de la ley, y la Asamblea Nacional deberá realizar las adecuaciones necesarias conforme lo analizado en este dictamen. Argumento de la Comisión. En virtud de lo manifestado anteriormente, la Comisión recomienda eliminar los incisos segundo y tercero del artículo 73.a del proyecto de ley, agregado a continuación del artículo 73 de la ley vigente, de conformidad con el criterio manifestado en el dictamen emitido por la Corte Constitucional, por lo que propone al Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente texto. Artículo 56, agréguese a continuación del artículo 73 el artículo 73.a. Artículo 73.a. Procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes. El procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. De la inconstitucionalidad de los artículos 57 literal B y 58 literal B, que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley, los cuales imponen una prohibición de cesión de acciones o participaciones en las compañías de transporte. Argumentos de las compañías.
expuesto por el señor Presidente de la República. Las normas que centralizan la competencia de otorgamiento de ciertos títulos habilitantes a cargo de la Agencia Nacional que regula el transporte terrestre sustituyen normas que actualmente están a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados, GATS. Las competencias para otorgar títulos habilitantes para el servicio de transporte mixto fue transferida a los GAT antes del 2016. Varios GAT otorgan actualmente estos títulos habilitantes dentro de las operaciones intercantonales. La transferencia de competencias corresponde a la ley respectiva y se debe respetar la progresividad en dicha transferencia como establece la Constitución. La recentralización no tiene causa justificada y revierte la progresividad en el proceso de descentralización. Argumentos expuestos de parte de la Asamblea Nacional. La regulación de los derechos de libertad, como se ha afirmado, está permitida por la Constitución. El inciso primero del artículo objetado reafirma las funciones de la autoridad dentro del ámbito de sus competencias y la Corte no encuentra vicios de inconstitucionalidad. El derecho a la asociación implica que una persona puede asociarse o no libre y voluntariamente. El proyecto presentado por la Asamblea limita este derecho al obligar que los socios o accionistas de las operadoras de transporte mantengan esa calidad por 5 años y al prohibir el ingreso de nuevos socios o accionistas durante ese mismo periodo. La Corte debe analizar si esta medida que limita el derecho a la libre asociación supera el test de proporcionalidad de acuerdo con la ley. Se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. La Asamblea ha establecido un fin que considera constitucionalmente válido en la medida en que constituye uno de los deberes primordiales del Estado, evitar transferencia y corrupción de los cupos y una responsabilidad de los ciudadanos, por lo que considera cumplido el primer requisito en cuanto a la idoneidad. La medida debe permitir el cumplimiento de lo propuesto. La modalidad del transporte mixto no habría sido reconocida en las regulaciones sobre el tránsito anteriormente y no puede haber retroceso. Esta modalidad busca seguridad jurídica y que toda actividad institucional tenga sustento legal. Los recorridos de tramos distantes fuera de los cantones requieren de permisos y controles de la autoridad nacional. Además, de este modo se evita la dispersión y división de criterios entre los distintos GATS. La norma expedida por la Autoridad Nacional asegura uniformidad en los criterios de aplicación de las disposiciones, reglas técnicas y específicas para control y emisión de permisos. Esto asegura la seguridad jurídica. Argumentos expuestos en el dictamen de la Corte Constitucional. La Constitución establece que la administración pública constituye un servicio que se rige, entre otros principios, por la descentralización, que los gobiernos municipales tienen competencia para planificar, construir y mantener la viabilidad urbana y para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal, que la ley correspondiente establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y que dicho sistema debe regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. La Presidencia sostiene que sin debida justificación se estaría privando de una competencia a los GAT que han venido ejerciendo y que la ley no respeta a la progresividad en la transferencia de competencias. Párrafo 35. La Asamblea, por su parte, sostiene que la medida legal permite asegurar que la normativa nacional se aplique de forma uniforme y garantiza la seguridad jurídica. Párrafo 36. La descentralización es un principio constitucional que permite, por el ejercicio de competencias, ofrecer servicios a la colectividad en los distintos niveles de gobierno, salvo en el caso de competencias exclusivas del gobierno central. La Constitución promueve procesos de descentralización, de ahí que establece la transferencia de competencias de forma obligatoria y progresiva. La seguridad jurídica exprimida por la Asamblea se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. La norma que garantiza la uniformidad en los criterios de aplicación de las reglas técnicas y específicas en la expedida por la Autoridad Nacional competente. De hecho, el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tiene la competencia para establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimiento por parte de los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo al reglamento que se expida para la presente ley y para aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y sistemas de transporte terrestre y tránsito en el ámbito nacional. Por su parte, el director ejecutivo tiene competencias para expedir reglamentos y regular los contratos de operación.
Los GATS, por su parte, deben acatar esas normas pedidas por las autoridades nacionales, que son un mínimo que garantizan la uniformidad y pueden elevar estándares de calidad o ambientales si fuere necesario en el ámbito local. Los GATS han ejercido la competencia de otorgar los permisos para transporte comercial en la modalidad de transporte mixto, además basadas en las competencias determinadas en la Constitución. El proyecto pretende devolver la competencia para otorgar permisos para la modalidad de transporte mixto, lo que implica centralizar una competencia y, por tanto, en virtud del principio de progresividad de la transferencia de competencias, constituye una medida regresiva. Las razones esgrimidas por la Asamblea, considerando las competencias nacionales para regular, no justifican la medida, tampoco justifica la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pues se encuentra explícitamente reconocida como una modalidad de transporte comercial cuya autorización para su operación le corresponde actualmente a los GATS. Por todo lo expuesto, procede la objeción por inconstitucionalidad de los artículos 57b y 58b del proyecto, que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley por contravenir el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los GATS, y la Asamblea Nacional deberá realizar las adecuaciones necesarias conforme lo analizado en este dictamen. Argumentos de la Comisión. En virtud de lo manifestado anteriormente, la Comisión considera que el dictamen emitido por la Corte Constitucional es coherente con los mandatos establecidos en la Constitución de la República, por lo que propone al Pleno de la Asamblea Nacional eliminar los textos propuestos en los artículos 57b y 58b del proyecto de ley, que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley vigente. De la inconstitucionalidad del artículo 169, que incorpora la disposición transitoria 81ª, la cual plantea una moratoria para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes por 2 años para transporte público y comercial. Argumentos expuestos por el Presidente de la República. La norma que plantea una moratoria de títulos habilitantes por 2 años para transporte público y comercial impide la generación de nuevas fuentes de empleo y oportunidades de inversión. La moratoria planteada contraviene los preceptos que establecen que el Estado tiene la obligación de fomentar la competencia en igualdad de oportunidades, artículo 336 de la Constitución, y la persona tiene el derecho a concurrir libremente al mercado y a la libre iniciativa económica, artículo 66.15 de la Constitución. La moratoria suspende los derechos denunciados anteriormente e implican la abdicación del Estado de su deber de fomentar la competencia en igualdad de condiciones. Argumentos expuestos de parte de la Asamblea Nacional. La limitación temporal de títulos permite regularizar y ejecutar el control para garantizar el transporte de calidad. La limitación temporal no es un impedimento al derecho del trabajo, asegura el trabajo digno, ordenado e inclusivo para quienes trabajan o llegaren a trabajar. No hay vulneración a la igualdad porque se han establecido parámetros en razón de distintas realidades para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones, lograr un equilibrio sin discriminar. La igualdad implica trato igual en situaciones idénticas y diferentes en situaciones diversas. La norma reconoce la igualdad formal y no hay discriminación. La norma no restringe el derecho a desarrollar actividades económicas, solo establece condicionamientos para asegurar la adecuada prestación de servicios por quienes estén legalmente autorizados. Las operadoras de transporte reguladas legalmente constituidas bajo los lineamientos legales aseguran las condiciones mínimas para operar. Argumentos expuestos en el dictamen de la Corte Constitucional. La Constitución establece que toda persona tiene derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, y que el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. La moratoria de 2 años, de acuerdo con la Presidencia, impide el empleo y la inversión y, en consecuencia, no fomenta la competencia en igualdad de condiciones. Párrafo 46. La Asamblea, por su parte, afirma que la limitación temporal permite regularizar el control y garantizar el transporte de calidad sin impedir el ejercicio de derecho alguno. Párrafo 47. La moratoria de la ley establece un plazo de 2 años que podría incidir en el libre desarrollo de las actividades económicas en situación de igualdad y en la generación de nuevas fuentes de empleo. Por un lado, durante 2 años solo quienes tienen títulos habilitantes podrían ejercer tareas de transporte. Por otro lado, quienes aspiren legítimamente a estas tareas durante este tiempo no podrían hacerlo. Hay pues una distinción que anula la facultad de desarrollar una actividad económica durante 2 años, operar una empresa de transporte sin justificación.
El tiempo para regularizar el control y garantizar la calidad efectivamente puede ser necesario. Sin embargo, las entidades que conforman el sector público tienen la obligación de optimizar sus trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión. De acuerdo a la Ley Orgánica de Optimización de Trámites Administrativos, LOETA, estas instituciones deben presentar planes de simplificación a la entidad rectora que incluyan diagnósticos de los trámites de mayor costo para los administrados, así como la revisión de trámites existentes que deben ser sometidos a revisión. Por otro lado, a nivel local, la ley permite establecer títulos habilitantes en función de las necesidades, normas que se están aplicando sin que se vea la necesidad de la moratoria. Además, si el objeto es regularizar y ejecutar el control para garantizar el transporte de calidad, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial puede realizar dicha actividad aplicando el principio de control posterior establecido en la LOETA. La Corte no encuentra justificación para una moratoria de 2 años. La moratoria no solo carece de un fin constitucionalmente válido, sino que ante la situación actual en la que los índices de desempleo y subempleo han aumentado, situación agravada por la pandemia, una moratoria tan extensa afecta el derecho a desarrollar actividades económicas. Además, de acuerdo con las leyes pertinentes, los cambios se pueden hacer sin requerir moratoria. En consecuencia, la Corte declara que procede la objeción por inconstitucionalidad del artículo 169 que establece la disposición transitoria 81ª por contravenir el desarrollo a desarrollar actividades económicas en igualdad de condiciones establecidos en la Constitución. Argumentos de la Comisión. La Comisión concuerda con los argumentos esgrimidos por el máximo órgano de interpretación constitucional del país, por lo que propone al Pleno de la Asamblea Nacional eliminar el texto propuesto en el artículo 169 del proyecto de ley que dispone agregar una disposición 81ª a continuación de la disposición transitoria 27ª de la ley vigente. Conclusión. La Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa considera necesario adecuar los textos de los artículos objetados por el Ejecutivo en función de los razonamientos efectuados y lo resuelto en el dictamen emitido por la Corte Constitucional, sin que esto implique realizar interpretaciones, modificaciones o cambios que alteren la naturaleza o espíritu del dictamen constitucional. Por tal motivo, recomienda poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante de la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República respecto a los artículos 46, 56, 57b, 58b y 169 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado por unanimidad con 9 votos afirmativos en la sesión número 013 del 9 de julio del 2021. Recomendaciones. Por las consideraciones contenidas en el presente informe, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional concluye que la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial debe sujetarse al dictamen de constitucionalidad número 321 o P21 expedido por la Corte Constitucional del Ecuador el 30 de junio del 2021. Por lo que, con carácter no vinculante, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional acoger las enmiendas realizadas a los textos de los artículos 46, 56, 57b, 58b y 169 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, materia del dictamen a la objeción parcialmente por inconstitucionalidad en el siguiente sentido. Eliminar dentro del segundo inciso del artículo 46 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que agrega como artículo 62.a a la ley la siguiente frase: pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, como también en, y agréguese las palabras se aseguren a continuación de la frase siempre y cuando. Eliminar dentro del artículo 56 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que crea el artículo 73.a de la ley la frase y prohibición de comercialización de cupos, constante en el título, así como los incisos segundo y tercero. Eliminar los textos propuestos de los artículos 57b y 58b del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley. Eliminar el texto propuesto en el artículo 169 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que dispone agregar una disposición 81ª a continuación de la disposición transitoria 27ª. Asambleísta ponente.
El asambleísta Daniel Novoa Sin, presidente y miembro de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, es el ponente del presente informe no vinculante. Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. En mi calidad de secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, certifico que el presente informe no vinculante de la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, respecto a los artículos 46, 56, 57b, 58b y 169 del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con el dictamen número 321-P21 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador, fue conocido, debatido y aprobado en la sesión número 013 del 9 de julio del 2021 del Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa por unanimidad con 9 votos afirmativos de las y los asambleístas Andrade Muñoz, Vilma Piedad, Arias, Natalie Andrea, Pesante Salto, Diana, Jiménez Sánchez Francisco Eduardo, Roón Herba César Eduardo, Vinuesa Salinas John Henry, Yucaya Cristian Omar, Zambrano Landín Carlos Víctor, Novoa Sin Daniel Roy Hiltrich. Quito, Distrito Metropolitano, 9 de junio del 2021. Atentamente, Jaime Pozo Chamorro, secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Hasta ahí el informe, señor presidente.